Con la partida de Usain Bolt, el atletismo entró en un periodo de cambios, pero no de decadencia. La nueva generación de atletas es más diversa que nunca, rompiendo récords en múltiples disciplinas y demostrando que la emoción sigue muy viva. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, soy Pedro Gutiérrez y les presento el último capítulo de la historia de los mundiales de atletismo, donde compartiremos las hazañas más recientes, desde el año 2019 en Doha hasta la última edición y cerquita ya, pues en Budapest, Hungría. La edición del 2019 en Doha, Qatar, fue memorable por varios motivos. Por primera vez se celebró en Oriente Medio y las condiciones de calor y humedad pusieron a prueba a los atletas. La gran estrella fue la neerlandesa Sifan Hassan, quien logró un doblete histórico al ganar los 1500 y 10.000 metros, un hito sin precedentes. Además, el estadounidense Noah Lyles se consolidó como el velocista a seguir. No solo se consagró en los 200 metros, sino que además, junto a Christian Coleman, oro en los 100 metros, y Justin Gatlin, plata en el hectómetro, llevó al equipo norteamericano a ganar la posta de 4%. En las pruebas de fondo, Joshua Cheptegei de Uganda rompió con la supremacía etíope y se quedó con el oro en los 10.000 metros. Otro de los atletas sobresalientes fue el noruego Karsten Warholm, quien se adjudicó la final de los 400 metros vallas, reteniendo el cetro conseguido 2 años antes en Londres. A su vez, el norteamericano Sam Kendricks superó al sueco Armand Duplantis en una final de impacto en el salto con garrocha. Ambos consiguieron llegar a los 5,97 metros, pero un mejor desempeño en los 5,92 permitió al estadounidense quedarse con el oro. En damas, la jamaicana Chilean Fraser Price se quedó con los 100 metros, superando a la británica Dina Asher-Smith, quien ganó los 200 metros. Además, la caribeña fue clave en la consecución de su equipo del oro en la posta de 4%. La keniata Ruth Chepngetich se quedó con la maratón femenina, demostrando el poder de dicho país africano en estas pruebas de larga distancia, sumando al primer lugar de Helen Obiri en los 5.000 metros. En el salto triple, Sudamérica siguió mostrando su poderío, de la mano de la venezolana Yulima Rojas y la colombiana Catherine Ibargüen, quienes se subieron al podio con un oro y bronce respectivamente. Y en cuanto a la presentación chilena en la justa mundial, solo los lanzadores de martillos Gabriel Kerr y Humberto Mancilla tomaron parte, quedando en los puestos 17 con 73,99 metros y 25 con 72,68 metros respectivamente. O sea, Kerr quedó 17 y Mancilla quedó 25. En cuanto al medallero, Estados Unidos completó 14 oros, seguido por Kenia con 5 y Jamaica con 3. En el año 2002, el Mundial llegó por primera vez a los Estados Unidos. En Eugene, Oregon, la meca del atletismo, se vieron actuaciones históricas. En este sentido, la estadounidense Sydney McLaughlin se coronó y destrozó su propio récord mundial en los 400 metros con vallas, superando a la neerlandesa Femke Bol, quien ya mostraba sus capacidades en la prueba. Y otro de los que destacó fue el sueco Armand Duplantis, quien demostró su dominio absoluto en el salto con garrocha, ganando el oro con una marca mundial de 6,21 metros. En las pruebas de velocidad, Estados Unidos completó el podio masculino, tanto en los 100 como en los 200 metros, siendo Fred Kerley y Noah Lyles los estandartes de cada final. O sea, Kerley ganó los 100 y Lyles quedó ganando los 200 metros. El keniata Emmanuel Korir ratificó su buen momento tras ganar un año antes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay que poner en contexto, los Juegos Olímpicos eran del año 2020, pero por razones de la pandemia se cumplió el año 2021. Y lo mismo que el Mundial, que debía haber sido el 2021, se hizo el Mundial el año 2022. Bueno, retomando el tema, Emmanuel Korir se quedó con la final de los 800 metros, mientras que el ugandés Joshua Cheptegei
revalidó su título mundial de 10.000 metros. Pero el fondo vio sobresalir a otra estrella. El noruego Jakob Ingebrigtsen fue quien se quedó con el primer lugar en los 5.000 metros y la plata en los 1.500. Ya se está hablando harto de este gran noruego. Ya en el salto con altura, el catarí Mitaz Esa Barcham consiguió su tercer oro mundial. Cabe señalar que hay un punto que destacar. Un año antes, en Tokio, en los Juegos Olímpicos, compartió el primer lugar del podio con el italiano Gianmarco Tamberi, tras disputar una final donde no se dieron tregua. En Oregon, Tamberi quedó cuarto. Respecto a las damas, la velocidad se tiñó de reggae, con los triunfos de Shelly Ann Price en los 100 metros y de Cherika Jackson en los 200. Además, ambas resultaron segundas en las pruebas ya citadas, o sea, Shelly Ann Price ganó los 100 y quedó segunda en los 200, y Cherika Jackson, que ganó los 200, fue plata en los 100 metros. Etiopía se quedó con las pruebas de fondo femeninas, con los triunfos de Gudaf Tsegai en los 5.000 metros, de Letesenbet Gedeari en los 10.000 y Gotiton Gebreselassie en la maratón. Pero Sudamérica también se robó el protagonismo, ya que la peruana Kimberly García fue la reina indiscutida de la marcha, adjudicándose las pruebas de 20 y 35 metros, mientras que en el salto triple, Yulimar Rojas logró su tercer título consecutivo. Y en cuanto a los chilenos, la representación marcó un hito inédito, llevando especialistas en 4 pruebas de lanzamientos. Hay que considerar que a principios de esta década se habló mucho de que Chile está haciendo una muy buena potencia en los lanzamientos, en las pruebas de lanzamiento. Y obviamente por los exponentes que vamos a mencionar a continuación. En el disco, Claudio Romero quedó en el puesto 20 con 61,69 metros, mientras que Lucas Nervi no consiguió marcar. En el martillo, Humberto Mancilla finalizó décimo, con 73,91 metros. Gabriel Kerr, el otro representante nacional, no pudo acudir por un problema de visado. Pero también tenía muy buenos credenciales para ir, incluso seguramente también hubiese estado en esa final. En el disco femenino, Karen Gallardo quedó en el puesto 22 con 57,78 metros. Y en el lanzamiento de la bala femenina, Ivana Gallardo fue 27ª con 16,20 metros. Aquí es un alcance de apellido, no tienen ningún parentesco ambas, para que también se entienda ese tema. El medallero lo encabezaron Estados Unidos con 13 oros, seguido de Etiopía con 4 y Jamaica con 2. Hasta el año 2023, en Budapest, Hungría, la fiesta continuó con más récords. La consagración de Chakari Richardson en los 100 metros planos y la etíope Faith Kipyegon rompiendo todos los esquemas en los 1.500 y 5.000 metros. Richardson además fue bronce en los 200 metros, en una prueba ganada por la jamaicana Cherika Jackson. Ambas también lucharon por el podio en la posta 4x400, donde Estados Unidos superó a las caribeñas. Y hablando de Caribe, la dominicana Marilady Paulino consiguió el oro en los 400 metros. En tanto, Faith Kipyegon derrotó en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros a la neerlandesa Sifan Hassan, quien quedó con bronce en los 1.500 y plata en los 5.000 metros. Otro de los resultados más sobresalientes fue el de la neerlandesa Femke Bol, quien pese a quedar descalificada en la final de los 4x400 mixtos, tras caer en la pista siendo el último relevo de su país, se hizo de los 400 metros vallas. Y en la marcha, esta vez el cetro fue para la española María Pérez, quien se quedó con las pruebas de 20 y 35 metros. La peruana Kimberly García, quien había hecho el doblete un año antes, se quedó con la plata en los 35 kilómetros. En el salto triple, la reina indiscutida fue la venezolana Yulimar Rojas, quien se quedó por cuarto torneo consecutivo con el oro. Mientras que en el lanzamiento de la jabalina, la colombiana Flor Ruiz quedó segunda, detrás de la japonesa Haruka Hitaguchi,
En varones, Noah Lyles de Estados Unidos se coronó como el rey de la velocidad en la pista húmeda, tras quedar con el oro en los 100 y 200 metros, además de la apuesta 4%. En los 1500 metros se registró un duelo entre el británico George Kerr y el noruego Jakob Ingebrigtsen, siendo el isleño el ganador. No obstante, el escandinavo tuvo su premio en los 5000 metros, ganando la prueba. Y en los 10.000 metros, ¿quién más? Joshua Cheptegei de Uganda se quedó con el oro, siendo su tercer título consecutivo en la prueba. En la marcha masculina, el ecuatoriano Ryan Pintado se quedó con la plata en los 35 kilómetros marcha, mientras que el brasileño Caio Bonfim fue bronce en los 20 kilómetros. En ambas pruebas, el ganador fue el español Álvaro Martín. O sea, aquí predomina esta vez español en las dos pruebas de marcha. Armand Duplantis se quedó nuevamente con el oro en el salto con garrocha, mientras que el italiano Gianmarco Tamberi hizo lo propio en el salto alto. Otra de las finales más sorprendentes fue el lanzamiento del martillo, cuando todo hacía presagiar en que la definición se centraba entre el polaco Wojciech Nowicki y el local Bence Halas. El canadiense Ethan Katzberg consiguió una marca de 81,25 metros para quedarse con la prueba y dejar a ambos europeos con los puestos secundarios del podio. Los chilenos, ¿qué pasó? También se hicieron presentes. En Oregon, Humberto Mancilla se metió en la final del martillo. Esta vez el turno fue para Gabriel Kerr, quedando noveno en la prueba con 75,99 metros. Mancilla esta vez quedó vigésimo con 72,80 metros. En el lanzamiento del disco, Claudio Romero finalizó en el puesto 23 con 62,24 metros, mientras que Lucas Nervi quedó 32 con 58,76 metros. Para Nervi, esto fue la antesala de algo mucho más grande, ya que meses después se hizo con el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago, torneo donde además en el lanzamiento del martillo, Katzberg vino a ganar el oro. Oro que 2 años antes en Lima estaba en poder de los chilenos, en la dupla Kerr y Mancillas, que se habían hecho los en tierras peruanas. En el salto triple, Luis Reyes quedó en el puesto 28 con 15,75 metros. En los 10.000 metros, Carlos Díaz no completó la carrera. En los 400 metros damas, Martina Bail quedó cuarta en su serie con 51,35 segundos. En la bala, Ivana Gallardo quedó 30ª con 16,55 metros. Y en el disco femenino, Karen Gallardo quedó 27 con 56,74 metros. Ya en el medallero final, Estados Unidos concluyó el torneo con 12 oros, seguido por Canadá y España, ambos con 4 preseas doradas. Vamos al futuro. El próximo Mundial de Atletismo que se celebrará en Tokio, Japón, un escenario que ya nos regaló un histórico torneo en el año 91, porque hay varias pruebas a las que debemos prestar especial atención. En los 100 y 200 metros masculinos, bueno, hay que estar pendiente de la rivalidad entre Noah Lyles y la nueva generación de velocistas, entre ellos el botswano Letsile Toego y el jamaicano Ichaen Thompson. En el salto con pértiga, o el salto con garrocha, ¿podrá Duplantis superar su propio récord mundial una vez más? Aunque estará luchando el griego Emanuel Karalis y el norteamericano Sam Kendrick. Ellos van a querer decir otra cosa. En los 400 metros con valla femenina, el duelo entre la norteamericana Cindy McLaughlin y la neerlandesa Femke Bol es uno de los más esperados. Las pruebas de medio fondo y fondo hay que seguir de cerca a las africanas, como por ejemplo las keniatas Faith Kipyegon y Beatriz Chebet. Y en varones al noruego Jakob Ingebrigtsen, que no deja de sorprender. Y ya otras estrellas a destacar, sí, por supuesto, hay otras más. En varones el noruego Karsten Warholm en los 400 metros vallas, el lituano Mykolas Alekna en el lanzamiento del disco, el keniata Emmanuel Wanyonyi en los 800 metros y los norteamericanos Ryan Crouser y John Kovacs en el lanzamiento de la bala.
Y en las damas, bueno, atención, va a estar centrada en la santalucense Julian Alfred en los 100 metros planos, que es la líder del ranking mundial y la principal favorita para quedarse con el hectómetro. También hay que estar atentos a la dominicana Marilady Paulino en los 400 metros, que luchará contra la representante de Bahrein, Salwa Nasser. Entre las pruebas, la norteamericana Valerie Allman en el lanzamiento del disco tiene harto que decir. Y bueno, en Sudamérica, por supuesto, las grandes cartas están puestas en la peruana Kimberly García en la marcha y en la colombiana Flor Ruiz en la jabalina. Y bueno, también Chile tiene cartas, pero por supuesto tiene hartas cartas a considerar y va con una buena representación. En el lanzamiento del martillo podremos ver a Gabriel Kerr y Humberto Mancilla, quienes han demostrado ser atletas de élite en la región, con los finales mundiales, las que ya mencionamos, tanto en Oregón y en Budapest, por supuesto. Claudio Romero buscará su revancha en el lanzamiento del disco, tras no poder destacar en Santiago 2023. Martina Bail también, miren, un gran desempeño esta temporada y con presencia en la Diamond League, quiere ratificar este momento en tierras niponas. María Ignacia Montt quiere destacar en los 100 metros planos, tanto en la prueba individual como en la posta, 4%, donde se sumarán Macarena Boril, Javiera Cañas, Anaís Hernández, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez. Las Pumitas, que ya han dado harto que hablar en el atletismo sudamericano y que se metieron en una inédita clasificación mundial. Increíble. En la maratón vamos a tener a Hugo Catrileo y Nicole Urra, mientras que Ignacio Velázquez tendrá acción en los 10.000 metros. Y por último, también vamos a tener a Ivana Gallardo en el lanzamiento de la bala. Desde Helsinki 83 hasta Tokio 2025, los mundiales de atletismo han sido el escenario de las mayores hazañas humanas. Récords, rivalidades, dramas y emoción pura. La historia no se detiene y esta próxima edición en Tokio será sin duda otro capítulo inolvidable en esta gran historia del deporte. Nos vemos en la vista. Mucho éxito a todos en estas justas en tierras niponas. Y, por supuesto, invitarlos a seguir mi canal, suscribirse, darle a la campanita y pueden ver los videos que van a aparecer aquí también a continuación. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo. Y preparando la carrera ya con otros antecedentes, porque ya hablamos de la historia del atletismo. Muchas